Vean nada más, por eso la importancia de nunca quitarle los ojos a nuestros hijos. Fuertes imágenes registradas en San Jerónimo, Caleras, Puebla. Este pequeñito estaba jugando en una coladera a media calle mientras su mamá, estaba distraída viendo su celular. Una camioneta dio vuelta, el conductor no vio al pequeño y lo atropelló. Se detuvo por los gritos de la madre, el menor quedó abajo de la camioneta y se reporta que está grave, pero afortunadamente estable. Con esta imagen damos inicio este lunes aquí en DPC. ¿Cómo están? Yo soy Irán Hurtado. Bienvenidos en este ya lunes 1 de septiembre. Pero ¿en qué momento, muchachos? Ya se nos fue agosto, empezamos septiembre y ya empieza a oler a pozole, ya empieza a oler rico, empieza a oler sabroso. Yo les quiero invitar a que se queden y nos acompañen los próximos 90 minutos, pues para que juntos conozcamos la información más importante hasta este momento. Yo se los voy a agradecer de todo corazón. Así, iniciamos esta información con un resumen de noticias. Lunes de mucha actividad en nuestro país. Hoy regresan a clases más de 23 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Estarán iniciando ya el ciclo escolar 2025-2026 y pues sí, el tránsito lo sintió a todo. Además, en lo político también habrá mucha actividad. A las 11 de la mañana, la presidenta Sheinbaum ya rendirá su primer informe de gobierno. Será en Palacio Nacional. Todo esto a 11 meses de asumir el cargo. Va a presentar los avances de los 100 compromisos que mencionó al inicio de su administración. Estaremos muy al pendiente de todo esto. Y en el ámbito judicial no se quedan atrás. También hoy van a tomar protesta en el Senado las más de 800 personas que resultaron ganadoras en esta polémica elección judicial. Entre ellas, pues sí, las 9 ministras y ministros de la Suprema Corte. La sede del máximo tribunal tendrá una sesión solemne de instalación a las 10 de la noche, donde se espera la asistencia de la presidenta Sheinbaum. Y Morena se resiste a dejar la presidencia de la Cámara de Diputados. Se quiere aferrar con todo. Y es que a pesar de que avaló que el PAN presida la mesa directiva, todavía no hay un acuerdo. El partido Guinda se opone a cualquier personaje que sea crítico del gobierno. Quien se perfila para tomar este lugar es la panista Kenia López Rabadán. Pero no hubo consenso y se va a ampliar el mandato, al menos hasta el viernes, del morenista, este polémico personaje, de Sergio Gutiérrez Luna. Por su parte, el gobierno de México responde al senador de Texas, Ted Cruz, quien insistió que nuestro país debe aceptar la ayuda de Estados Unidos para que militares combatan a los cárteles del narcotráfico. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dejó en claro que las funciones de seguridad en nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas. Y se vuelve a complicar la cosa para Julio César Chávez Jr. La Fiscalía General ya impugnó esta medida de libertad condicional que le otorgó un juez de control en Sonora. Hay que recordar que este boxeador, hijo de Julio César Chávez, está siendo procesado por delincuencia organizada y tráfico de armas. Ahora sí, hasta ahí el resumen de la información. Vámonos ya de lleno con las noticias, porque ya se los mencionaba, ya lo estamos platicando. Hoy será un día con mucha actividad. Lunes movidito, comenzando con el regreso a clases para educación básica. En toda la República Mexicana, más de 23 millones de alumnos de preescolar, de primaria y secundaria están iniciando el ciclo escolar 2025-2026. Aquí en la Ciudad de México, más de 2 millones de alumnos vuelven a las aulas de 7,000 escuelas públicas, pero también privadas. Para ello, el gobierno local puso en marcha el operativo Regreso a Clases 2025, el cual desplegó a más de 15,000 policías. Desde las 6 de la mañana se han encargado de garantizar un retorno seguro a todas las escuelas, pero eso sí es un hecho. El tránsito en la Ciudad de México sí resintió el cambio con el regreso de todos estos niños y niñas a las aulas. ¿Y cómo se está desarrollando la jornada del regreso a clases? Laura Toribio tiene todos los detalles. Laura, vamos contigo. ¿Cómo estás? Buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Irán? Muy buenos días. Pues hoy 35 millones de alumnos desde educación preescolar hasta educación superior regresan a las aulas después del periodo de vacaciones de verano. Y bueno, en estos momentos nosotros nos encontramos en la Escuela República de Brasil, que se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la calzada México-Tacuba. Y pues bueno, en estos momentos estamos viendo la entrada, pues ya de los últimos niños que están llegando aquí a esta escuela primaria, que cerrará sus puertas en breve. Hace unos minutos vimos el bullicio a todo lo que daba con los niños que llegaron en punto desde las 7 de la mañana. Y vamos a ver si todavía alguno pues es que ya no estamos viendo ahorita niños que están entrando, pero vamos un poquito a ver si nuestro compañero Alberto nos puede ayudar a ver la entrada de los niños. Están a punto de cerrar la puerta. Y así es como se está viviendo este regreso a clases, Irán. Bien, Laura, te agradezco toda la información. Vamos a ver qué nos ibas a enseñar. Sí, nada más hay que recordar que este ciclo escolar contempla 185 días de clases y nos vamos a mantener atentos a esta primera jornada. Me parece perfecto porque sí, los chavitos hoy regresan a clases, pero ya están viendo cuál va a ser el primer día de puente, entonces aquí se los vamos a contar todo un poquito más adelante. Gracias, Laura, que tú también tengas un buen regreso a clases. Clase. Buenos días, Irán. Gracias, buenos días. Oigan, y como buenos mexicanos, pues sí, muchos padres de familia dejaron las compras de útiles escolares hasta el último momento. Así es, mi buen Irán, en esta ocasión vamos a apapachar a los niños que ya hoy entran a la escuela. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Fabiola, a ver, ¿por qué hasta el último día los útiles? No había tiempo. Ni ganas. Sí, toda la mera hora. Pues más o menos están caras las cosas, luego baratas, hay que buscarle. Oye, a ver, mira, yo te voy a invitar a algo de tus útiles si nos cuentas un secreto de la escuela. Era otra vez un compañero mío se hizo del baño. Sí. ¿De la emoción? No, porque no lo dejaron ir al baño porque se portó mal. ¿Y por qué dejaste todo al final? No, pues dijo la maestra que no los dio las notas. Entonces, la culpa la tuvo tu maestra. Ajá, porque no los dio la hoja de los útiles. Y a ver, mira, yo te voy a invitar uno de tus útiles si me dices un secreto que hay ahí en la escuela. Un amigo le gusta a mi amiga. ¿Ya se besaron? Sí. Gracias. A ver, cuéntame un secreto de tu escuela y yo te voy a invitar uno de tus útiles. De que un día copié y nos cachó la maestra. ¿Y cada cuánto copias? 2. Bueno, mi buen Iram, yo ya me voy con mochilas para la banda. Regresamos allá al estudio. Esta se la voy a regalar al primero que pase. Y nadie pasa. Ándale, mi querido Sajid, muchísimas gracias, pero sobre todo, mucha suerte a todos los pequeñitos que hoy inician un nuevo ciclo escolar. Échenle muchas ganas, que valga la pena el sacrificio que están haciendo sus padres para comprarle todos los útiles, pagarles las colegiaturas, levantarse temprano y llevarlos al colegio. Así que échenle ganas, muchachos. Oigan, en Chilpancingo, Guerrero, padres de familia recuperaron a empujones y golpes las instalaciones de la secundaria Antonio I. Esto que estaba tomada desde hace una semana por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, exigieron la liberación del plantel para reanudar así los trámites de inscripción. Tras una hora de discusión y negativa por parte de los docentes de la CETEC, optaron por dar, pues sí, este famoso portazo. Esto ya se los platicaba, hoy será una jornada intensa debido a que la presidenta Sheinbaum pues ya estará a punto de rendir su primer informe de gobierno. A 11 meses de asumir el cargo, la mandataria presentará los avances de los 100 compromisos que mencionó al inicio de su administración. Debido a esto, hoy no hay conferencia matutina. El acto oficial se va a realizar en punto de las 11 de la mañana en Palacio Nacional, donde la presidenta recibirá a su gabinete, a miembros de la sociedad civil y también a comunidades indígenas. Hoy también entrarán en funciones, pues sí, los nuevos funcionarios del Poder Judicial. Tras la elección del pasado 1 de junio, más de 800 personas juzgadoras estarán a cargo de diversos órganos en el país. Las actividades iniciaron a las 5 de la mañana con una purificación de las instalaciones de la Suprema Corte. Previo a esta ceremonia, o sea, a esta limpia
que dieron ahí en la Suprema Corte para, dicen ellos, sacar las malas vibras, pueblos originarios colocaron un arreglo floral en la puerta del máximo tribunal. También esta mañana hubo una consagración de bastones de mando en la zona arqueológica de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México, con los nuevos ministros. Así estuvo, miren, ahí están estos ministros, pues, elegidos con ayuda de acordeones para presidir, para ser parte del nuevo Poder Judicial, que como se les decía, entran en funciones el día de hoy. Ahí también ya revelaron la foto principal. Ahí están imágenes de esta limpia energética que se dieron los nuevos ministros. Además, a las 19:30 horas, el Senado realizará la toma de protesta de los cargos en el siguiente orden. Primero, los 9 ministros de la Corte, después los 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados de sus salas regionales y 5 magistrados más del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Después de las 20 horas, es decir, ahí de las 8 de la noche hasta las 11 horas, tomarán protesta los 850 magistrados y jueces de circuitos. Las nuevas cortes estarán integradas por 9 ministros cuya presidencia estará a cargo, pues sí, ya lo sabíamos, de Hugo Aguilar Ortiz. El máximo tribunal va a celebrar su instalación a las 22 horas con la posible asistencia de la presidenta Sheinbaum. Les digo que va a estar muy movido este lunes, no solamente porque iniciamos semana, sino también mes, porque también la bancada del PRI pues dio a conocer que en el Senado no va a asistir a la toma de protesta de los ministros de la Corte. Dijo su presidente nacional, pues el polémico Alejandro Moreno, que lo hace por congruencia política, ya que es el nuevo aparato al servicio del régimen. El PAN, por su parte, ellos dicen que sí estarán en esta sesión y acordó con la Junta de Coordinación Política que los grupos parlamentarios podrán fijar un posicionamiento desde la tribuna de hasta 7 minutos. Y a unas horas de que los nuevos ministros de la Suprema Corte rindan protesta ante el Senado, se difundió ya la fotografía oficial de la nueva integración. Vean nada más, ahí está usando su toga, porque decían que no iban a usar toga. Pues lo que no contemplaban, o lo que no contempla la ley, es que se puede usar una toga como la de Hugo Aguilar con estos motivos indígenas. Ahí está la foto oficial. La imagen fue tomada el 20 de agosto en el edificio sede del Alto Tribunal y muestra a 5 ministras, a 4 ministros con la toga judicial. En el centro aparece Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente del tribunal, acompañado por Yasmín Esquivel y Lenia Batres. A los costados están María Estela Ríos y Loreta Ortiz, mientras que detrás se ubican Arístides Rodrigo, Giovanni Figueroa, Irben Espinosa y Sara Irene Herrerías. Ahí están los jueces, los nuevos jueces que el día de hoy pues ya toman posesión en la Suprema Corte de Justicia. Y todavía ayer el INE entregó las últimas constancias de mayoría a 13 candidaturas ganadoras de la jornada del 1 de junio y con ello concluyó ya el proceso de la elección judicial. Al respecto, Guadalupe Tadei, consejera presidente del instituto, aseguró que el proceso se cerró con tranquilidad, con mucha certeza y legitimidad. La Cámara de Diputados, por su parte, también tendrá cambios para su nuevo partido ordinario, a pesar de que Morena avaló que el PAN presida la mesa directiva, aún no define qué legislador de ese partido la asumirá debido a que se opone a cualquier personaje que sea crítico al gobierno. Por eso se alargó 5 días más la presidencia del morenista Sergio Gutiérrez Luna, mientras llegan a un acuerdo. Y aunque no han nombrado candidatos oficiales, Kenia López Rabadán se perfila como la panista que podría presidirla. Al respecto, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo también que se está haciendo un gran esfuerzo para lograr un consenso. Si no se logra, estaríamos ante la posibilidad de entrar a una situación complicada, ante un vacío jurídico que no contempla la ley. No es conveniente llegar a esa etapa y estoy planteando alternativas de solución. Creo en el diálogo, creo en el acuerdo.
Y el viernes en el Senado, Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña nuevamente se dieron las caras. En esta ocasión no hubo golpes, pero sí hubo muchas descalificaciones, insultos y reclamos. Durante la sesión extraordinaria convocada por el morenista y ahora expresidente de la Cámara de la Comisión Permanente, condenó las agresiones del miércoles por parte del senador y líder priista. En este pronunciamiento, avalado por Morena y aliados, aclararon que la defensa se realizó en nombre del Congreso como institución y no de una persona. Y lo que le hicieron a Emiliano González era lo que me iban a hacer a mí. Tirarme al piso, atacarme, dañarme y luego hacer una campaña de medios con la finalidad de denostar. Pero por supuesto que Alito no se iba a quedar callado, entonces pues así reaccionó el priista. Este trastornado personaje se ha pasado un año violando la ley. La investidura se construye todos y cada uno de los días con seriedad, porque es el presidente del Senado de la República. Debe de ser un señor que tenga todo el talante y el talento para que pueda cumplir con esa responsabilidad del Estado mexicano, no un mentecato, buscapleitos, desequilibrado, un patán. Pues ahí está toda la lista de descalificaciones entre uno y otro personaje. Oigan, pero en medio de la polémica que enfrenta a Noroña, también está el caso de su casita en Tepoztlán, Morelos, que como ustedes saben, está valuada en 12 millones de pesos. Y atención, porque el alcalde Perseo Quirós informó que el predio que ocupa la vivienda no está registrado ante el catastro municipal, por lo cual no paga impuestos. Dijo que aunque no es una situación nueva, sí muestra el desorden que existe en el crecimiento de este lugar catalogado como un pueblo mágico. El morenista, por su parte, calificó de incompetente al edil y reconoció en redes sociales que no paga el predio debido a que es el dueño de la casa que está comprando quien realiza este pago, y como prueba adjuntó una foto, pues sí, del comprobante de pago. Y en más de este tema, comuneros de Tepoztlán se manifestaron afuera de la casa precisamente de Gerardo Fernández Noroña, llamada la Casa del Silencio, y denunciaron la compra ilegal de este terreno. Los habitantes informaron que el morenista no puede contar con un derecho de posesión sin antes ser consensuada y avalada por bienes comunales. Y alertaron de corrupción en la compra de estos terrenos. El defensor jurídico de bienes comunales aseguró que este caso podría atravesar un eventual juicio de restitución. Así la situación con esta casa de Gerardo Fernández Noroña. Ahora, por favor, vean el siguiente video. Se trata de una joven apodada en redes sociales como Lady Cerda. Vamos a cambiar de temas abruptamente. Esta señorita insultó a policías de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México en un punto del alcoholímetro ubicado en inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI. La mujer era copilota de la persona que manejaba en estado de ebriedad, y esta fue la sarta de insultos que esta joven hizo a un elemento de seguridad pública. ¿Cuál es tu número de placa, Cerda? Yo la puedo demandar porque esta perra cree que, o sea, esta perra son datos personales, por supuesto. Pero ahí no paró la cosa con esta señora, ¿eh? Luego de que les reclamó por no aceptarles 500 pesos de mordida, rompió el billete y siguió insultando mientras hablaba por teléfono, dizque que con otra amiga. ¿Sí se van a comprar unos chicles? ¿O para qué les alcanza? ¿Ya los recogiste? Para los útiles de tu bebé. Péguenlos. No, tú no, pero tú sí te ves, tú sí te ves que lo necesitas. La gorda yo creo que se quiere hacer la lipo y apenas está juntando. Así rompió el billete de 500 pesos y roto se los aventó a estas policías. Y siguió. Mientras ella continuaba insultando, los agentes remitieron a su amiga, que conducía en estado de ebriedad. Reconoció que les ofreció dinero a los policías, pero no la cantidad que según ella le pidieron. Grábame. Hola, mi amor. ¿A dónde me vas a subir? ¿A TikTok? ¿O a Instagram para salir así? ¿A dónde? A ver tu número. Ah, es que no lo tiene, lo ocultó. Lo ocultó porque es una corrupta, porque no le llegué a los 2,000 pesos que quería la Cerda. Y rompió mi billete, güey, de 500 pesos, güey. O sea, es lo que gana, güey, a la semana la Cerda, güey. Así esta nueva ley de aquí en la Ciudad de México. Estaremos al pendiente de lo que tenga que decir la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Ya estamos de vuelta con más información. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos información de última hora con Kena Uribe, así que vamos a conectarnos a la redacción. Kena, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, por favor, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal? Muy buenos días, Irán. Te saludo con mucho gusto. Hay tráfico intenso por el famoso bache de la muerte. Esta mañana al menos 3 coches resultaron dañados por un bache ubicado en la autopista México-Puebla a la altura de Río Atoyac. Así, bache de la muerte fue como lo bautizaron los pobladores porque ha ocasionado múltiples accidentes desde su aparición hace una semana. Ayer se contabilizaron al menos 12 carros dañados y esta mañana 3 más. En estos momentos, como podemos observar, ya colocaron ramas y piedras para alertar a los automovilistas sobre su existencia. Se hace un llamado a las autoridades para que puedan solucionarlo a la brevedad. Esta es la información esta mañana, Irán, ¿cómo ves? Ese es un verdadero cráter, mi querida Kenia. Y lastimosamente, pues así, en varias ciudades de este bendito país, pues se encuentran estos baches, así, por la falta de mantenimiento. Gracias, Kena. Pendientes. Gracias. Mientras tanto, les cuento que se registró un nuevo caso de esto que les comentaba. Se registró un nuevo caso de agresión contra un guardia de seguridad. Ocurrió en Iztapaluca, en el Estado de México. Tienen que ver las brutales imágenes y todo porque el elemento había pedido a una mujer que abriera su cajuela para una revisión cuando llegó este fraccionamiento a Cosac. De acuerdo con testigos, no le permitió y se fue, pero luego regresó el esposo de esta mujer para comenzar a pegar y agredir al guardia, que el guardia lo único que estaba haciendo era su trabajo. Lo hizo mientras estaba comiendo y tenía una videollamada con su hija. Imagínense la pobre niña viendo cómo agredían a su padre. A pesar de que otro elemento trataba de evitar la agresión, no lo logró. Al final, el hombre, quien sería dueño de una empresa de seguridad, se retiró. Hasta el momento se desconoce la salud de la víctima y si ya hay alguna denuncia. Una cosa de verdad es que andas aquí trabajando y te quieres pasar de la madre, ¿eh? Nosotros vamos a querer pasar de verdad a mi vieja, con mi vieja, no te metas así. Con mi vieja no te metas así, hijo de verdad. ¿Vale? Mi vieja yo tenía que escucharlos, hijo. ¿Cómo que quién, güey? ¿Cómo que quién? ¿Cómo que quién? ¿Cómo que quién? Esperemos que pronto los elementos de seguridad den con este personaje, con este patanazo, que así golpeó a este guardia de seguridad simplemente por hacer su trabajo. A ellos, la gente que les paga, les piden que por favor revisen a todas las personas que entren a este fraccionamiento, que revisen las cajuelas. Él estaba haciendo su chamba solamente y así reaccionó este tipejo. Pero bueno, del Estado de México nos vamos ahora hasta Guadalajara, Jalisco. Esto se los platicaba antes de irnos a la pausa comercial. Otra influencer fue asesinada, lamentablemente ahora junto con su familia. Se trata de la TikToker Esmeralda Ferrer Garibay. Su cuerpo junto al de su esposo y también de sus dos pequeños hijos de 7 y 13 años fueron encontrados dentro de una camioneta. El ataque no sería directo contra ella, sino hacia su esposo, quien se dedicaba a la compra-venta de coches. Un taller mecánico donde se encontró la camioneta fue asegurado. 3 hombres fueron detenidos, pero luego liberados ante la falta de pruebas con el múltiple asesinato. Así se mostraba Esmeralda en redes sociales. Pero bueno, mi compañero Israel Orozco tiene más información de este caso desde Jalisco. Israel, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos. Irán, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarte. Pues decirte que ya se cumplió más de unas semanas de ese terrible asesinato donde Esmeralda Ferrer, en compañía de su esposo y sus 2 hijos, en este caso te preciso las edades, aquí las tengo, de 13 y 7 años, unos pequeñitos realmente, pues como lo sabíamos, fueron abandonados sus cuerpos en una camioneta abandonada en la zona de San Andrés de Guadalajara. Escasas cuadras del taller mecánico donde se sabe, la fiscalía lo aseguró, este inmueble, y donde se presume ahí fue victimada la familia originaria de Michoacán, donde el padre de familia pues se dedicaba a la venta de vehículos y también a la venta de jitomate. De momento las líneas de investigación son 2. La primera es en relación a la forma del trabajo pues del padre de familia, y 2 en relación a las redes sociales pues de Esmeralda. De ahí se están desprendiendo estas 2 investigaciones. También precisarte pues que de este hecho 2 trabajadores del taller mecánico se habían reportado como detenidos
habían sido llevados a la fiscalía y al no encontrarse pruebas suficientes fueron liberados. Sin embargo, pues ya un grupo armado se los llevó en compañía de otras 2 personas, Irán. Pues gracias, Israel Orozco, te agradezco toda la actualización de este terrible caso de otra influencer asesinada, nada más que ahora con todo y sus hijos, unos pequeñitos que evidentemente pues no tenían culpa ni responsabilidad en ninguno de los hechos que podrían estar relacionados sus padres. Gracias, mi querido Israel, por toda la información desde Jalisco. Seguiremos pendientes. Ya son las 8:30 de la mañana en punto. Vámonos con la información en breve. Les platico rápidamente. Dictaron prisión preventiva a 2 agresores del periodista Jorge Heras en Mexicali, Baja California. Los acusan de lesiones calificadas, amenazas y pandillerismo. Además, fueron detenidos 9 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que operaban en el Estado de México, cometían extorsiones y también homicidios. Por su parte, la Fiscalía General extraditó a Estados Unidos a Eric N., mexicano acusado de haber asesinado a una mujer en aquel país, todo esto en el 2020. Y también asesinaron a balazos a 2 policías de Mixquihuala, esto en Hidalgo. Fueron atacados por huachicoleros que perseguían en su patrulla. Y taxistas bloquearon varias avenidas en Tenancingo, Estado de México, para exigir que liberen a uno de sus compañeros presuntamente detenido por la Fiscalía del Estado. Y en otra información, una fábrica de colchonetas se incendió en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Todo quedó en pérdidas materiales, pues no hubo lesionados, afortunadamente. Y ayer se realizaron las elecciones extraordinarias en Panteló, en Chiapas. Ciudadanos votaron para elegir a 10 integrantes del ayuntamiento, entre ellos también al alcalde. Eso en Chiapas. Mientras tanto, en Tlaxcala, el cobro de piso y la extorsión se han vuelto prácticas comunes. Grupos criminales de los cárteles Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa y La Barredora cobran entre 10,000 y 150,000 pesos a empresarios. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, salió en defensa de la reforma electoral. Aseguró que es una necesidad histórica para que el país deje atrás el viejo orden. El dólar se cotiza en 18 pesos con 62 centavos y la Bolsa Mexicana de Valores cerró el viernes con una pérdida de 0.75%. Ahí está la información financiera. Vámonos ahora a Estados Unidos con información internacional. Y es que un tribunal de apelaciones determinó que la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales. A pesar de haber argumentado una emergencia, el fallo no entrará en vigor hasta el próximo 14 de octubre para dar tiempo al gobierno de solicitar a la Corte Suprema que analice este caso. Por su parte, Trump criticó la decisión judicial y dijo que de mantenerse sería un desastre total para el país. Por eso aseguró que las tarifas siguen en vigor porque son para que Estados Unidos gane al final. Así esta guerra de declaraciones entre el presidente y la Suprema Corte de aquel país. Mientras tanto, aquí en México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que el gobierno estadounidense vaya a rechazar la renovación del TEMEC, pues somos su principal exportador y también su principal comprador. Entonces no ignoro las dificultades, por supuesto, pero objetivamente veo que Estados Unidos necesita a México. Nuestra integración económica es enorme. Somos el principal cliente de ellos. ¿Cómo podrías no tener un tratado? Ya habría ocurrido. Y bueno, por cierto, a pesar justamente de la presión comercial de Estados Unidos, el Banco de México elevó su estimado de crecimiento de la economía mexicana para 2025, pasó del pronóstico previo de 0.1%, pues pasó a 0.6% debido a una mayor expansión del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de este año. Por su parte, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, también adelantó en la reunión plenaria de los legisladores morenistas que el paquete económico 2026, que se entregará a la Cámara de Diputados el próximo 8 de septiembre, se planeó bajo el objetivo de un bienestar amplio y dentro de las proyecciones fiscales. Oigan, ayer por la mañana se registró una carambola en la autopista México-Cuernavaca, esto en dirección sur a pocos kilómetros del poblado de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac. Por lo menos 10 coches estuvieron involucrados, no se informó sobre lesionados. El accidente provocó el cierre total de la autopista por algunos minutos, pero así vaya carambola el día de ayer en la México-Cuernavaca. Manejen con mucha precaución, por favor. Y esto pasó aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Madero, en medio de un incidente vial. Un conductor cuyo coche no traía placas sacó así, vean nada más, un arma
a plena luz del día y ante la mirada de decenas de personas para amenazar al operador de este tráiler. La escena fue grabada desde otro coche que pasaba por este cruce y se desconoce en qué terminó todo este asunto, pero con esa facilidad amenazó este sujeto a este trailero, con esa facilidad hay gente armada en la Ciudad de México que a cualquier provocación te andan amenazando y te andan apuntando con un arma. Así la situación. Y ya estamos de vuelta con más información. Oigan, vamos a las calles de esta ciudad chilanga para enlazarnos con nuestro querido Rodolfo Dorantes, que nos tiene información importante desde la alcaldía Miguel Hidalgo. Mi querido Rodolfo, cuéntanos. Ya vi, ay, caray, ya decíamos que iba a ser un lunes movidito y tenemos información. Cuéntanos, mi querido Rodolfo. Gracias, qué gusto de saludarte, Iram. Efectivamente, inicio de clases y una manifestación aquí afuera del Liceo Franco Mexicano por una supuesta, pues precisamente están mencionando que los niños no se tocan. Platíquenos, ¿qué es lo que está pasando, señora? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues no es una supuesta. Lo que estamos denunciando a través de estas mantas es que somos padres de familia, que tenemos 7 años en una lucha denunciando al Liceo Franco Mexicano y haciendo respuestas. ¿Quién lo protege? Porque hay resoluciones de la SEP por multas de más de 2 millones, en el caso de Profeco multas, hay plan de restitución de derechos por la Procuraduría del Menor, a la unidad de maltrato de la SEP, y necesitamos nosotros que la autoridad nos responda. También mencionan un caso de discriminación, ¿verdad? Sí, no es un caso aislado, son varios casos de discriminación. En este caso, CONAPRED ya resolvió a favor en el caso de mi hijo que esta escuela discriminó y maltrató y hubo negligencia. Le agradezco mucho. Está cerrada la circulación aquí en la calle de Homero y Plinio, en la zona de Polanco, Irán. Bien, mi querido Rodolfo, estaremos al pendiente de cualquier otra información que surja al respecto. Te agradezco la información. Hasta luego, muy buen día. Tomen sus precauciones, ustedes tienen que pasar por este punto de la ciudad. Vámonos ahora a Cancún. Allá fue detenida una alumna de la secundaria Belisario Domínguez que reclutaba compañeras para ofrecer servicios sexuales como escorts. Así es, la convencía de trabajar ofreciéndoles dinero, regalos y dispositivos electrónicos. Luego las llevaba con otra mujer, presunta líder de este grupo, y ganaba una comisión de 500 pesos por cada niña que llevara. La fiscalía logró detectar la red y rescatar así a 2 adolescentes víctimas de explotación sexual. Eso en Cancún. Mientras tanto, en la Ciudad de México, cientos de familiares de desaparecidos y organizaciones sociales se manifestaron. Esto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Denunciaron falta de voluntad política de las autoridades para encontrar así a sus seres queridos. Por eso pidieron justicia, reparación y medidas de no repetición. Eso en la capital. Mientras tanto, en Puebla, 4 integrantes del colectivo Morras Sororas fueron detenidas luego de dañar y realizar pintas en la fuente de San Miguel, en el centro histórico de la capital poblana. Las mujeres ya fueron liberadas, pero llevarán un proceso judicial en su contra, ya que el INAH interpuso una demanda por daños al patrimonio histórico. Pero ojo, que algunas denunciaron que fueron agredidas por al menos 10 policías. Me agarraron entre más de 10 policías y todos fueron hombres. De verdad que me siento con muchísimo miedo. Nos sacaron un montón de datos y los dimos por miedo, genuinamente por miedo. Revisaron nuestros teléfonos, bloquearon a nuestros familiares. A mí personalmente se metieron en mi teléfono, bloquearon a mi mamá, a mi familiar. Ahí está la denuncia de estas jóvenes allá en Puebla. Mientras tanto, la ONU condenó el asesinato de la madre buscadora de Zacatecas de Aida Karina Juárez Jacobo, quien fue asesinada la semana pasada en San Luis Potosí. La mujer, como aquí se los contábamos, estaba buscando a su hija, a Goretti Guadalupe, de 26 años, desaparecida en junio pasado. El organismo llamó a las autoridades de seguir oficiosamente las investigaciones para esclarecer plenamente estos muy lamentables hechos. Ya hay una persona detenida, afortunadamente, tras este asesinato. Y otra vez, Sinaloa vivió un fin de semana violentísimo. Sicarios atacaron a balazos 3 hospitales, dejando varios muertos. Sinaloa vivió uno de sus peores fines de semana. Nuevamente el crimen organizado sometió al Estado y esta vez el terror se vivió en los hospitales. En menos de 24 horas, 3 nosocomios de Culiacán, Sinaloa, fueron el blanco de los sicarios, quienes a balazos provocaron la muerte de 5 personas.
El primer ataque ocurrió la tarde del viernes, cuando hombres armados llegaron a la zona de urgencias del Hospital Civil de Culiacán y comenzaron a disparar a sangre fría contra la fachada. 3 hombres murieron y otras 4 personas resultaron heridas, entre ellas una niña de 13 años. El segundo ataque fue en una clínica particular en el centro de Culiacán. Hombres armados entraron a la fuerza y le dispararon a uno de los pacientes que se encontraba en terapia intensiva hasta verlo morir para después escapar. Casi de manera simultánea, otra balacera se reportó en el Hospital General de Culiacán. Ahí, el sicario se disfrazó de enfermero para poder ingresar al nosocomio. Se dirigió al área de terapia intensiva para asesinar a uno de los pacientes identificado como Fausto Yuriel, un albañil de 21 años que un día antes había sido baleado en el poblado de Tepuche. Y las personas quieren salir, pero no, a nadie dejan salir ni a nadie dejan entrar, jefe. No, allá no entra nadie. Estos 3 ataques no han sido los únicos ocurridos dentro de hospitales en Sinaloa desde que comenzó la guerra entre los Chapitos y los Mayos, facciones del cártel de Sinaloa, pero sí que suceden de manera casi simultánea. La inseguridad también golpeó a los bomberos de Sinaloa. El sábado fue encontrado el cuerpo de Ramón Joel Noriz Armenta, elemento de protección civil municipal que fue secuestrado el viernes cuando iba de camino a su trabajo. A través de una esquela, la coordinación de bomberos lamentó la pérdida de su compañero y amigo. La crisis de violencia que enfrenta el Estado ha desatado el horror para los sinaloenses y a pesar de las estrategias aplicadas por el gobierno estatal, la inseguridad sigue dominando. Cifras oficiales de la Fiscalía de Sinaloa arrojan más de 1,700 personas asesinadas y alrededor de 2,000 personas desaparecidas, enmarcando al Estado como una de sus etapas más violentas. Informó Kevin Esqueda. Ahí está todavía uno de los resultados de esta guerra entre grupos criminales allá en Sinaloa, que lejos se ve que pueda terminar. Un juez federal vinculó a proceso a Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Jr., hijo del abatido líder del Cártel del Golfo, de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta. Presuntamente es líder de la facción de los Escorpiones dedicado al narcotráfico, extorsión y secuestro. Sin embargo, fue detenido por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y en más información nacional, el que quedó totalmente expuesto fue el exgobernador de Querétaro. Se trata de Francisco Domínguez Servién, quien fue grabado en plena pelea. Trifulca se dio con todo entre clientes de un bar llamado Canta Corazón, ubicado en la zona norte del estado. El exfuncionario confirmó en sus redes sociales su participación en esta riña. Dijo que fue por defender a una mujer agredida, quien ya presentó una denuncia formal ante la fiscalía. El bar emitió un comunicado de prensa con la misma versión del exgobernador en Querétaro. Pero sí, se armaron los catarrozos con todo en aquel bar y el exgobernador de Querétaro en medio de esta trifulca. Y quien reapareció fue nada más y nada menos que Pío López, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Fue a través de las redes sociales para celebrar que el INE lo exoneró en el caso de los videos donde aparece, pues sí, recibiendo dinero de David León, excoordinador nacional de Protección Civil y operador político cercano al Partido Verde. En su mensaje, Pío López Obrador calificó las grabaciones como un vil montaje mediático y aseguró que por segunda vez las autoridades confirmaron que no hubo infracción administrativa ni delito alguno que perseguir, dice el hermano de López Obrador. Y sobre el caso del boxeador Julio César Chávez Jr., la Fiscalía General ya impugnó la medida de libertad condicional que le otorgó un juez de control en Sonora. Ahora el recurso será utilizado por un tribunal colegiado quien va a definir su resolución. Hay que recordar que este exboxeador fue extraditado a nuestro país el pasado 18 de agosto. Aquí se le acusa de tener vínculos con el cártel de Sinaloa y está siendo procesado por delincuencia organizada y tráfico de armas. En Estados Unidos, su detención ocurrió el 2 de julio. Allá era señalado por su presunta participación en el crimen organizado, además de tráfico de armas de fuego. Estaremos al pendiente del futuro de Julio César Chávez Jr. Por otro lado, el senador por Texas, Ted Cruz, insistió que nuestro país debe aceptar la ayuda de Estados Unidos para que militares combatan a los cárteles del narcotráfico. Además, sugirió que México debe adoptar un enfoque más enérgico contra la violencia. My message to the government of Mexico is accept our offer as a friend. Just like Colombia did with Plan Colombia, accept our offer. We will partner with you hand in hand
Take out the cartels, and that will make the people of the United States safer, and it will make the people of Mexico safer. Pero evidentemente ya hay respuesta por parte de las autoridades de nuestro país. Fue a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que dejó en claro que las funciones de seguridad en nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas y recalcó que la soberanía nacional es irrenunciable, aun cuando existe una buena cooperación. Pero bueno, vamos a cambiar de temas, vamos a pasar a otras cosas, vamos a darle la vuelta a la tortilla, y es que siguen las fuertes lluvias en el país. En la Ciudad de México, una de las zonas más afectadas fue el sur. Vaya manera de llover el día de ayer. Así la corriente que se formó sobre Presa y Río Chico en la alcaldía Álvaro Obregón, en la zona de Copilco. Vean nada más cómo quedó el estadio universitario. En Coyoacán, un coche quedó varado por el nivel del agua. Ahí lo estamos viendo. Esta fue la vista en el Estadio Olímpico Universitario, donde se enfrentaron Pumas y Atlas. Vean qué cosas, ¿eh? Prácticamente no se podía ver nada. Vean. Así las cascadas que se formaron en pasillos interiores de este estadio eran verdaderas cascadas, totalmente inundado. La salida de la sala de prensa también se inundó. También el agua entró hasta los pasillos de las gradas y los aficionados no tenían de otra más que mojarse, pues sí, y resguardarse ahí como podían en el estadio. Pero no solamente ahí, en el centro de Coyoacán un enorme árbol cayó dejando daños en coches, en casas, jardineras y también en esta banqueta. Vean nada más el tamaño de este árbol. Este es el momento en que cayó este árbol captado desde adentro de un establecimiento donde la gente esperaba a que pasara la lluvia. Vean. Eso aquí en Coyoacán, pero al norte de nuestro país el agua castigó, como en La Paz, Baja California Sur, donde se registraron una fuerte lluvia acompañada de fuertes vientos y actividad eléctrica. Así el nivel del agua en estas avenidas, los coches tenían que cruzar con precaución, otros mejor, pues se detenían. En cuanto al número de fallecidos a causa de la fuerte lluvia que sorprendió a Querétaro el pasado 22 de agosto, podría elevarse a 5. Fue encontrado un cuerpo en el bordo cercano del Parque Querétaro 2000. Hasta el momento la persona no ha sido identificada. Mientras tanto, pues sigue la búsqueda de Gilberto Vega Rangel, quien fue visto por última vez en la colonia Peñuelas, una de las más afectadas tras esta tremenda lluvia del fin de semana pasado allá en Querétaro. Y el clima no da tregua. Sigue lloviendo, nos sigue lloviendo sobre mojado. En Chiapas, vean nada más, 2 jóvenes tuvieron que ser rescatados luego de que quedaron atrapados en un bordo del río Huixtla. Elementos de protección civil llegaron a este lugar para auxiliarlos. Afortunadamente, usaron una cuerda para poder cruzarlos. Primero lo hicieron con el joven de Playera Blanca. Vea la fuerza del agua. Luego lo hicieron con su amigo, quien también fue arrastrado por la corriente. Los jóvenes dijeron que estaban disfrutando de este cauce del río cuando el nivel del agua comenzó a elevarse rápidamente y los sorprendió. Por fortuna, resultaron ilesos. Afortunadamente pudieron salvar a estos chavitos allá en Chiapas. Oigan, y tras 17 días de trabajos fue reparado ya este enorme socavón que se formó en la calzada Ignacio Zaragoza. Fue a partir de las 5 de la tarde del sábado de la circulación en la zona. Fue reabierta. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en el lugar trabajaron las 24 horas del día 40 técnicos para sustituir 20 metros de colector dañado con tubos de concreto reforzado de 1,22 metros de diámetro. Qué bueno que justamente hoy que regresan todos los chavitos a la escuela, pues ya está reabierto la avenida Ignacio Zaragoza. Hay que recordar que tenía solamente un carril abierto. Ahora también esperemos que esta reparación pues haya sido de buena calidad y aguante y no se destape como que se acaba de abrir aquí en Ermita Zaragoza, que ya lo habían arreglado supuestamente y se volvió a abrir. Oigan, por el riesgo ahora no solo son los socavones, sino los taludes, y hay varios puntos localizados, al menos en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Se trata de 20 puntos que tienen riesgo de deslizamiento por factores como las lluvias, la erosión del suelo y la tala de árboles. Están clasificados en la categoría de peligro y están en las siguientes colonias: Muy Alto, Olivar del Conde, Segunda Sección y Santa Rosa, Xochiac. En alto destacan Jalalpa, Tepito, Belén de las Flores y Punta de Ceguayo. En la categoría de peligro medio están Lomas de los Cedros, Tecacalpa, Lomas Puerta Grande, entre otras. Y en riesgo bajo están las colonias Lomas de la Era, Piloto Adolfo López Mateos y también Tecoalco.
Y ya que estamos hablando de este tema, vamos a ver cómo nos va a pintar el cielo para este lunes, inicio de semana e inicio de mes. El monzón mexicano va a propiciar lluvias intensas en Chihuahua, en Sinaloa y Nayarit. Una masa de aire frío proveniente de Estados Unidos reforzará el sistema frontal número 1, ocasionando fuertes rachas de viento en Sonora, en Durango, en Coahuila y Nuevo León. Para la Ciudad de México, una máxima de 22, una mínima de 14. Y pues sí, nos va a seguir lloviendo al parecer, una probabilidad de 80% de lluvia. Hay alerta roja en 3 alcaldías, en Álvaro Obregón, en Coajimalpa y también en la Magdalena Contreras. Por favor, tomen sus precauciones. Ya 9:01 de la mañana. Sí, pues sí. Sí, de la mañana. De la mañana, sí. Pues vámonos con el resumen de la información. Hoy regresaron a las clases más de 13 millones de alumnos de preescolar, primaria, secundaria. Iniciaron el ciclo escolar 2025-2026, que tiene 185 días de clase y 7 puentes. 16 de septiembre por la independencia, 17 de noviembre por la revolución, 2 de febrero por la promulgación de la Constitución, 16 de marzo por el natalicio de Benito Juárez, 1 de mayo por el Día del Trabajo, 5 de mayo por la Batalla de Puebla y 15 de mayo por el Día del Maestro. Así que tomen nota y anótenlo en su calendario. A las 11 de la mañana, la presidenta Sheinbaum rendirá su primer informe de gobierno en Palacio Nacional. Presentará los avances de los 100 compromisos que planteó al inicio de su administración. También hoy toman protesta en el Senado las más de 800 personas que resultaron ganadoras en la elección judicial, entre ellas los 9 ministros de la Suprema Corte. Ahí habrá una sesión solemne de instalación a las 10 de la noche. Se espera la asistencia de la presidenta Sheinbaum. Y no hubo acuerdo en la Cámara de Diputados para la próxima presidencia de la mesa directiva, que le toca al PAN. Morena se opone a cualquier personaje que sea crítico del gobierno, por lo que pronto se amplió la presidencia de Sergio Gutiérrez Luna hasta el próximo viernes. Y en respuesta, el senador de Texas, Ted Cruz, quien insistió que nuestro país debe aceptar la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles, la Secretaría de Relaciones Exteriores dejó en claro que las funciones de seguridad en nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas. Por su parte, la Fiscalía General impugnó la libertad condicional que le otorgó un juez de control en Sonora, Julio César Chávez Jr. Recordemos que el boxeador está siendo procesado por delincuencia organizada y tráfico de armas. Ya estamos de vuelta con más. Tienen que ver esto. Un caballo perdió el control durante la celebración del tercer jueves de cabalgatas en Arandas, Jalisco. El accidente ocurrió en la zona centro. Cámaras de los negocios grabaron el momento en que este animalito tira a su jinete y embiste así a otro hombre. Ambos tuvieron que ser atendidos por paramédicos. Eso allá en Jalisco. Ahora vámonos hasta Gilotzingo, en el Estado de México. ¿Qué ocurrió por allá? Ahí una mujer de la tercera edad fue golpeada por policías municipales. Vean estos gandallas. La víctima, de nombre Yolanda, vende pan en la calle. Dijo que los oficiales se le acercaron para decirle que no contaba con el permiso para vender. Sin embargo, ella les mostró que sí lo tenía, que sí tenía esta autorización. Pese a ello, los policías comenzaron a destrozar su puesto y querían detenerla. Ella se resistió y entonces la golpearon. Otras personas se metieron para defenderla y lograron liberarla con algunas lesiones. Por favor, que me devuelvan mi celular. Para que vean cómo trata la policía aquí a las personas que tratamos de generar un ingreso. Les puedo mostrar. Gracias a que llegaron personas a ayudarme, de hecho traigo las esposas. Es increíble que estos policías se porten así con una señora de la tercera edad, cuando el Estado de México está inundado de extorsionadores, de narcotraficantes, de rateros, de todo. Y que hagan esto con esta señora, qué poca abuela. Vamos a cambiar de tema porque es turno de la escapadita de Sajid. En esta ocasión fue a la Feria del Maíz y así se la pasó. Así es, en esta ocasión me lancé a la Feria del Maíz, Patrimonio Biocultural de México. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Oye, a ver, cuéntame, ¿por qué hacer una Feria del Maíz? Pues mira, amigo, cada año nosotros, uno de nuestros objetivos es seguirle dando ese realce e identidad a toda nuestra región del Valle de México. ¿Desde cuándo se dedica a hacer esta bella artesanía? Bueno, pues ya tenemos 25, 26 años. Si no me falla, es Totomoxtle. Totomoxtle, sí. ¿Qué es lo más difícil de su trabajo? Pues salir a vender. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué nieve de maíz? Tenemos un helado de maíz azul, maíz con cacao, maíz con café. Oye, ¿y has enamorado muchas chavas ahí con heladitos de maíz? Pues sí, bastantes.
somos ceramistas, entonces hacemos cerámica de alta temperatura y uno de los productos que más vendemos son mates, que son recipientes para tomar yerba mate. ¿Y ya te vas a casar con un mexicano o qué? Sí, bueno, me gustaría. Desgraciadamente está de repente muy mal pagado ahora sí que el precio y el producto que se trabaja es de primera calidad. Mis pompis sí sienten la buena calidad, ¿eh? Pues mira, está cómodo, ¿verdad? Bueno, nosotros regresamos allá al estudio mientras me echo un coyotito y me trae la cerveza. Ah, qué dormilón el muchacho. Qué dormilón el muchacho. Antes de despedirme, le presento este video donde dos obreros de Monterrey tuvieron una visita sorpresa muy peculiar, y es que un oso llegó hasta su lugar de trabajo. Afortunadamente no pasó a mayores, sin embargo el animal olfateó alguna de las pertenencias e incluso trató de llevarse una mochila con el lunch de este trabajador. Pero lo que realmente sorprendió es que este señor dijo, no, como con mi mochila no. Con mi lonche no. Con mi lonche no te metas. Y así defendió, arriesgándose pues sí un poquito a que el oso pudiera reaccionar de manera agresiva. Pero decían muchos en redes sociales, pues no, ¿cómo iba a llegarse en los toppers con su esposa? Ya, y se pone peor la señora. Es sí. correcto. Con el topper no. Con el topper no. Ahí está esta visita inusual de este oso allá en Monterrey. Pues ya nos vamos, mi querido Lalo.